personas que hacían votos de pobreza, aunque en aquel tiempo ya los votos de pobreza, obviamente el más pobre ya tenía echado, ¿verdad? Pero en el caso de Francisco Jiménez de Cisneros, él había hecho votos de pobreza. Era un erudito, era un humanista, y de hecho, a ese arzobispo que yo le digo que la corona les reconoció 2 hijos legítimos, que se llamaba Alonso Carrillo de Albornoz, a ese obispo Cisneros se le puso de frente por su estilo de inmoralidad, por sus excesos y sus extravagancias, y el obispo lo metió 10 años preso. Y todos los años le llamaba para ver si estaba dispuesto a rectificar, y él decía: prefiero la cárcel. O sea, ¿quién metió preso a quién? Cisneros confrontó al obispo corrupto, y después que lo confronta, el obispo lo metió 10 años preso, y aun cuando estuvo 10 años preso no abdicó de su posición, se mantuvo firme, señalando la postura de Albornoz, que era el obispo, como una postura que era incorrecta para la fe. Desde luego, este Cisneros estudió hebreo, estudió caldeo, y desde luego, como un buen franciscano, se había retirado a un monasterio franciscano a la vida contemplativa. Cuando muere Alonso Carrillo de Albornoz, el arzobispo Pedro González de Mendoza lo nombra confesor de la reina. Y él va donde la reina y le dice que él acepta el que se le nombre confesor de ella con una sola condición, y es que le permita seguir viviendo en el monasterio y le permita seguir siendo el sacerdote del voto de pobreza. De lo contrario, no aceptaría ser su confesor. Esto impactó a la reina. O sea, en aquel tiempo la reina anda buscando un hombre, y desde luego Cisneros está dando muestras de que él es ese individuo. Ahora, unos meses más tarde la reina lo nombró arzobispo, envió su nombramiento a Roma, y Alejandro VI lo nombró arzobispo. Cuando llegó el nombramiento, él lo rechazó. Él dijo que él no había sido llamado al ministerio para ocupar una posición de arzobispo, sino una posición de servidor. La reina le manda una información a Alejandro VI, al Papa, y el Papa envía otra bula diciéndole que está obligado a aceptar la posición. Por lo tanto, a Cisneros no le queda otra alternativa, Francisco Jiménez de Cisneros, de convertirse en arzobispo de Toledo por nominación directa de la reina Isabel. Así que una vez es nombrado arzobispo, ahora la reina se sienta con él y empieza a hablarle de su intención de reformar la iglesia. Y fíjese qué interesante, él hace un plan junto con la reina, donde le dice a la reina: usted se encarga de los conventos y de las monjas, yo me encargo de los monasterios y de los monjes. Entonces, desde luego, él empieza de manera rígida, tajante, a trabajar con la reforma, y la reina usa otra estrategia. Ella se llevaba una rueca y se iba a los conventos a tejer con las monjas, a hablar con ellas y a descubrir las inmoralidades
que habían dentro de los conventos y a sugerirles que tenían que cambiar por el bien de la causa de la fe. Cuando ella salía del convento, enviaba días después a averiguar si las recomendaciones que ella había hecho se estaban dando. Si las recomendaciones no se estaban dando, entonces ella enviaba una orden imperial, una orden sí, imperial de la reina. Y entonces, desde luego, le cortaba la cabeza a quien fuera, lo sacaba de allí, lo botaba de allí, y entonces se imponía lo que ella había establecido como la reforma. Esto, desde luego, empezó a ganarse la mala fama Cisneros, dentro inclusive de los franciscanos, a tal punto que le enviaron carta a Alejandro VI, el Papa, que eso, un impío podía ser mejor cristiano que el Papa. Alejandro VI era un corrupto, claramente señalado, o sea, y desde luego empiezan a enviarle cartas, a decirle, oye, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Pero desde luego, aparentemente, Alejandro VI tenía objetivos con España, tenía objetivos con la reina Isabel. Y desde luego, a pesar de las protestas que hicieron algunos religiosos y algunos obispos sobre Cisneros, sobre Isabel, Alejandro VI, siendo un papa corrupto, se mantuvo firme en que ellos estaban autorizados por la Iglesia para hacer la reforma en España. Lo que quiere decir entonces es que por primera vez en la historia de la cristiandad, en la Edad Media, un papa corrupto ha avalado y ha aprobado que haya una reforma en la cristiandad, por lo menos en una nación, por lo menos en España. Claro, ya la imprenta estaba, y en toda España, pues Fernando había logrado que prácticamente en toda España se establecieran imprentas, y esto agilizaba el proceso de la educación y agilizaba el proceso de las directrices claras, escritas por parte de Cisneros, por parte de la reina Isabel, a quien ella le había dado toda la autoridad a Cisneros para ese proceso de reforma. Claro, habían dos metas que Isabel se había propuesto, y una era la meta de la Universidad de Alcalá, la famosa Universidad Complutense, hoy en día, ¿verdad? Y la otra meta era traducir una Biblia que se llamara que se llamó la Biblia Políglota Complutense, o la Biblia Políglota de Alcalá, porque Complutón es Alcalá en latín. Así es que en el 1498 se empezó a crear la Universidad de Alcalá, y en el 1505 muere Isabel, y desde luego no pudo ver el inicio de la Universidad de Alcalá. Ahora, a esa Universidad de Alcalá, que hoy se le llama la Universidad Complutense, inicialmente su nombre era Colegio Mayor de San Ildefonso. Claro, este colegio, fíjense que estamos hablando de reforma. Esta universidad tenía dos objetivos en la mente de Isabel y de Cisneros. El primero de ellos era que sirviera como centro educativo para la reforma española, la reforma católica en España. Y el otro objetivo era que sirviera para la educación civil. Y lo interesante es que ambos objetivos se lograron, porque en esta Universidad Complutense estudió Miguel de Cervantes, Ignacio de Loyola y Juan de Valdés, que obviamente se convirtieron eventualmente en insignes personajes dentro de la historia de España. Con respecto a la Biblia,